Bienvenidos a Punto y Coma. El día de hoy vamos a hablar de personas que padecen autismo. Se han encontrado en las últimas 2 décadas, se han incrementado estos casos y hay que tratarlo desde el punto de vista de la empatía, del conocimiento, del respeto y, ¿por qué no?, también a través de la literatura y la obra gráfica. Se estima que cada año nacen en México en promedio 20,000 niños con autismo. Con frecuencia, a los niños que padecen autismo se les etiqueta como niños consentidos, berrinchudos o mal educados. En otras ocasiones se piensa que son sordos, esto porque no responden ni siquiera a su nombre o que de plano tienen un retraso mental. Pero el autismo no es una enfermedad, es una condición biológica que afecta a las relaciones sociales, la conducta, la comunicación y la integración sensorial. Comúnmente se sospecha que algo no va bien con un bebé de aproximadamente 16 meses. Sin embargo, el diagnóstico en promedio se da hasta los 4 años y medio. El problema realmente se genera por el diagnóstico tardío, ya que los pequeños no logran recibir las terapias que requieren para desarrollar las habilidades sociales necesarias para integrarse a una escuela y luego a un trabajo. Lo importante es conocer el perfil de un niño en el espectro autista para detectar y tratar a tiempo esta condición. Muy buenos días, bienvenidos a Punto y Coma. El día de hoy tenemos un tema que nos compete a todos. Ahorita vamos a decir por qué. Yo soy Mariana H., Fabiola Guarneros, como siempre, al pie del cañón. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien. Digo que nos compete a todos porque de lo que vamos a hablar hoy, de esta novela sobre el autismo, tiene que ver con cómo abordamos a diferentes familias con esta condición, pero también con otras condiciones que luego no sabemos ni cómo nombrarlas, ni cómo tener como esta empatía y un montón de cosas que los dos expertos del día de hoy nos van a iluminar con sus experiencias y con todo el trabajo que han hecho. Yo presento a mi querido amigo Bernardo Fernández Beff, que acaba de publicar esta novela gráfica, que no es la primera que hace, pero esta se llama Habla María, una novela gráfica sobre el autismo. Gracias, Beff, por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Bueno, tenemos mucho que platicar. Y yo quiero presentar a Gerardo Gaya. Él viene de Iluminemos de Azul y de verdad que es alguien que se ha esforzado muchísimo porque este tema se haga visible, porque se hable de él, porque conozcamos más sobre él, porque seamos una sociedad más empática, con más conocimiento sobre el tema, que instauremos en nuestro vocabulario, pero sobre todo en nuestras acciones, la palabra inclusión, y que además, por eso también los invitamos, porque pues queremos hablar desde el punto de vista de los padres, ¿no? Como familia, lo que nos pasa, lo que nos sucede, las preguntas que nos hacemos, las bombas de información que recibimos y que no sabemos cómo pues procesar, y de repente, además de todo lo que haces, pues ayudas a crear una comunidad que se llama Autismo de Padres para Padres y que ha sido una catarsis, un llorar, un compartir testimonios, un decir, no te preocupes y vamos todos. Bienvenido, Gerardo Gaya. Muchas gracias. De verdad, cambian los dos, vidas, visiones. Yo le decía llegué súper igualada diciendo, hola, Beb, o sea, como verdad, Mariana, cuenta esa parte. Pues es que cuando conoces cuando lees a un autor y conoces su historia y admiras, ya sea una novela gráfica o una novela de ficción, a ti también te gusta la ficción, sí, el horror, pero cuando haces empatía con un autor, llegas, lo ves así como de... Y tú le dijiste hola, Bev, yo lo vi así, o sea, como soy, yo le dije, ¿qué onda, cabrón, güey? Gracias, no más, ¿sabes? Porque sí, pues haces un puente, ¿no? Y te sientes identificada. Bev nos platica en esta novela gráfica primero cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó con María? ¿Notaron algo? Bueno, la novela empieza cuando María está por nacer y la estás esperando con toda la ilusión, pues la primera hija. Y bueno, nace, tiene una infancia para nosotros normal, claro, hasta que en la guardería nos dicen, hay que checar a esta niña, ¿no? Y yo creo que esa es una historia que se repite en todos los casos de niños con capacidades diferentes o con necesidades especiales. Hay que checar a esta niña.
Y entonces es cuando por primera vez nos escuchamos y nos enteramos que nuestra hija puede tener autismo, ¿no? Entonces viene un peregrinar de médicos, de Diagnósticos que no sabes. exámenes, Sí. incluso caímos, bueno, con algún charlatán, afortunadamente solo con uno, hasta tener una confirmación de que María está dentro del trastorno del espectro autista. Es complicado porque hay prácticamente, estarás de acuerdo, Gerardo, que hay casi un perfil de autismo por cada persona que lo tiene. O sea, es tan amplio que, y además es un misterio a la fecha. O sea, no sabemos qué lo provoca, no sabemos si es ambiental o hereditario. Sabemos que no son las vacunas, eso creo que hay que enfatizarlo, claro. pero no, o sea, no sabemos qué lo provoca y apenas estamos empezando a entender cómo encauzar a las personas que tienen autismo, que la mejor explicación que tengo para mí es que tienen un cableado diferente en el cerebro. Ahí mismo, y quisiera que tú nos platicaras desde tu perspectiva y experiencia, pero ahí, y hay que decirlo tal cual, porque Bef habla de cuando te enojas, cuando dices, ¿por qué yo? Cuando dices, lo traigo yo. Soy mi estúpido cromosoma. Exacto. ¿Eso qué pasa en una pareja? Cada quien silenciosamente se culpa por En esto. mi caso fue así, o sea, cada quien lo vivió. Estábamos como tan concentrados con la nena que cada quien por su lado fue como cuestionándose, y bueno, finalmente logramos como salir adelante como papás, no como pareja. Creo que está muy vinculado, pero pues se te derrumba el mundo, o sea, dices, se anula en ese momento el concepto de futuro para tu hija. No hay manera de tener ninguna certeza de nada. Y mi primera angustia es qué va a pasar cuando yo muera y la niña siga aquí, o bueno, será un adulto o lo que sea, pero que yo no esté para proteger a esta niña. Y bueno, todo se vuelve un pozo negro. Lo que cuento en el libro es que cuando finalmente tenemos una como, justo en términos médicos, no hay no puede haber una certificación porque orgánicamente son totalmente normales. O sea, el cerebro de una persona con autismo es igual al de una persona llamada neurotípica. Entonces, bueno, es el psicólogo el que dice, efectivamente tiene autismo, y en ese momento fue Diego Reza, uno de los protagonistas de la comunidad del autismo en México. Cuando nos da el diagnóstico, yo totalmente abatido le digo, bueno, ¿y qué hay por hacer, no? Y hay algo por hacer, y él contesta, hay todo por hacer. Y entonces ahí es cuando a mí me volvió la luz. En el cómic lo muestro porque todo está dibujado en azules, que es el color con el que se identifica el autismo, hasta el momento en que me dice eso, hay todo por hacer, y vuelve el color al cómic. Es de los recursos que son propios que solo se pueden hacer en los cómics, y entender que bueno, que justo esa es la... Es que sí, otra vez voy a llorar, ya lloré una vez con este libro, voy a llorar otra vez, porque es justo eso. Cuando Bernardo, el papá que tenemos aquí, le dice, entonces ya no hay nada que hacer, y ahí es cuando le dicen, es que hay todo por hacer, y ahí es donde entra el trabajo de ustedes, de todos nosotros, ¿no? De alguna manera que estamos ahorita en este tema, porque hay mucho por hacer. Te quería preguntar primero, Gerardo, ¿qué pasa con la pareja? ¿Te llega como estos testimonios de Lo dijiste para mí perfecto, el cómo cada quien vive su culpabilidad, ¿no? Cada quien vive sus miedos a su manera. Yo creo que la primera barrera siempre va a ser el temor, ¿no? El temor a lo desconocido, el miedo a lo que no conocemos, el pánico a la palabra autismo, ¿no? Que yo creo que nadie sabe del autismo hasta que no te toca, ¿no? Híjole, sí. Y cada quien pues vive yo no creo en el duelo personalmente, ¿no? Porque de repente, pues, si hablamos de duelo, tenemos que hablar de una pérdida, ¿no? Y yo como digo, pues ¿cuál duelo? Si ahí está. Claro. Perdiste tus expectativas como papá, que es totalmente distinto, ¿no? Pero para mí lo más fuerte es la paternidad, ¿no? O sea, todo lo que pensabas que era en tema de cómo educar a tus hijos, al opuesto, a la inversa, desde cómo es tu interacción, desde cómo es el proceso educativo de cómo educar a tus hijos, ¿no? Uh-huh. Y ahí de repente se vuelve un cuestionamiento de decir, bueno, ¿y qué hago con esto, no? Y lo que dice Bef para mí es el clavo, es el cómo nos empoderamos los papás. Hace basta una persona que te diga, hay todo por hacer,
para que tú creas que hay todo por hacer, ¿no? Y a partir de ahí viene un empoderamiento y viene yo digo, una transformación de los papás a decir, oye, pues echo para adelante con esto, ¿no? O sea, yo lo digo muy coloquialmente, chueco, roto, descosido, pero algo tengo que hacer, ¿no? Y ahí la clave, pues es mucho esa búsqueda de respuestas que no llegan, ¿no? Y que no llegan porque a lo mejor ni siquiera las hay, ¿no? Hay muchos mitos alrededor del tema. El diagnóstico está sujeto al criterio de la evaluación, muchas veces del propio evaluador, ¿no? Entonces de repente tienes tantos puntos de vista, tanta información, un contexto familiar de no te preocupes, ya hablará, ¿no? Perdón por mi coloquialidad, pero de repente es huevón, ya caminará, ¿no? Consentido, y estás literal como perdido, ¿no? Y hace falta y basta una persona que te diga todo va a estar bien, ¿no? Y hay todo por hacer para que tú agarres y digas para adelante con esto, ¿no? Aquí hay dos cosas que quiero comentar. Una es justo en la novela de Bev. Me encantó porque tú dices, bueno, tú rápido lo vas a decir, no consumes drogas, alcohol, tabaco, café. Cuando te da la noticia, te hubieras ahogado de dolor en whisky, sin embargo no podías, ¿no? O te hubieras metido una docena de tachas y tampoco fue así. Me encanta porque él se acuesta en el sillón hecho bolita, las siguientes páginas igual, o sea, está hecho bolita en el sillón, pues con su propio dolor, y hay una frase súper fuerte, por eso te saludé tan coloquialmente. Te conocí en la intimidad. Que decía, somos amigos. Claro, dice, si no fuera ateo desde los 12 años, me imagino que habría rezado. Que le hubiera preguntado a Dios, ¿por qué mi hija? A cambio, pensé que esta era una confirmación de mi ateísmo, que Dios, cruel y perverso, ¿le haría esto a mi bebé? Entonces sigues y sigues, ¿no? Entonces son todas estas preguntas, pero que como padres te presentan un reto, que es hacer este libro y hablar del tema y decir, y cuando alguien te dijo, puedes hacer todo, es esta chispa que a ti, que a Gerardo y que a muchos mueve, decir, hablemos del tema, hagámoslo visible, que la gente se entere, y te das cuenta que después de que pasas tu proceso de angustia, empiezas a levantarte y decir, no, es que tengo que explicar que esto se puede y que debe haber escuelas regulares donde mis hijos estén, porque pueden. Y empiezas, no sé si les ha pasado, a pasar y compartir los videos de todo lo que ellos pueden hacer y llevarlos a las escuelas. ¿Te pasaste por esto? Sí, claro. Bueno, María, ¿cuántos años tiene? María acaba de cumplir 10 años y va a una escuela normal. Va con una monitor, pero es que creo que justo lo que tienes que construirles es una vida lo más normal para que puedan ser lo más autónomos posible. Y quiero aprovechar ahora que sale esto a colación. Lo mejor que puedes hacer por una persona con autismo, si no eres cercana, o sea, de primera mano a la experiencia, es tratarlo con la misma normalidad con la que tú quieres que te traten. No, me parece terrible, desde luego marginar es lo peor, pero también sobreproteger o tener conmiseración excesiva, eso no les ayuda, al contrario, lo mejor tratarlos con la misma, como a ti te gustaría que te trataran. Y aprender mucho de ellos, es decir, porque de pronto tienen esta sensibilidad específica para la música o para las matemáticas o para dibujar. Entonces, como decir, no ser este papá ególatra que va a estar diciendo, mira cómo habla, mira cómo camina, mira cómo... O lo que yo quiero para él. Exactamente. Pero él quiere otra cosa. Y entonces creo que hay que tener mucho más desarrollado que un papá, digamos, con las características típicas, la capacidad de observación, ¿no? Además, y sobre todo que digo, a mí en lo particular parte de lo que me ha pasado es ese cuestionamiento, ¿no? Ese cuestionamiento a todo lo que creíamos que era, ¿no? O de repente que te preguntan, oye, ¿cómo es tener un hijo con autismo? Pues para mí normal. Esa es mi normalidad, que puede no ser la tuya, ¿no? Pero esa es mi normalidad. Y ese cuestionamiento a un modelo educativo, ¿no? De que no pueden aprender. ¿Cómo? No hemos sabido enseñarles que es totalmente distinto, ¿no? A ese, oye, es que no tiene lenguaje. Pues no, pero se comunica. Eso, ¿no? claro. O sea, entonces, todos esos cuestionamientos de lo que tú creías como papá o lo que la sociedad en general va entendiendo, pues estos vienen, si dicen que los hijos son los mejores maestros de la vida, ¿no? Estos, a gran diferencia, a mí me gusta pensar que estos vienen no a enseñarnos, sino a que aprendamos de ellos. Sí, total. Quienes estemos dispuestos a hacerlo. Totalmente. ¿No? Bueno, tenemos mucho que hablar, pero tenemos que hacer una pausa. Regresamos, estamos aquí con Gerardo Gaya y con Bernardo Fernández, mejor conocido como Bev. Pausa, regresamos.
que está con nosotros aquí en Punto y Coma, porque vamos a hablar, como le encanta a Mariana H. y a Cristina, nuestra terapeuta, y a calzón quitar. Vaya. No, Pues sí, porque ¿qué ustedes crees que- lo saben, y la idea de hacer este programa justo es no hablar desde el tema médico o desde el tema de las terapias o todas las ayudas que hay, que son muy importantes, porque en otros programas los hemos traído. Y se acuerdan también que hemos hablado con pues adultos, como con el expresidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que él descubrió que tenía Asperger a los 40 años, ¿no? Entonces él también traía el tema de, bueno, y los adultos que nos damos cuenta hasta que tenemos pues encargos muy importantes o de tratar con gente, pues qué pasa con ellos, ¿no? Bueno. Hoy quisimos hablar desde el punto de vista de los padres, porque hay una comunidad bien bonita que se llama Autismo de Padres para Padres, en donde ustedes lo saben, porque también aquí yo se los he platicado, uno de mis niños tiene esta condición. Y cuando me identifiqué tanto con tu novela, ¿ve? Porque justo, o sea, pasas por muchos diagnósticos, terapias, muy buenos amigos también. Yo me acuerdo que un gran periodista, columnista, Gerardo Galarza, cuando pues tú platicas con tus amigos, generalmente vivimos aquí en el trabajo, Sí, entonces claro. pues aquí pasas mucho tiempo y lloras y lo que sea. Y Gerardo, una vez en Facebook, encontró un testimonio de alguien que estaba en el norte del país, de donde decía que su hijo acababa de terminar, estudió Derecho y estaba haciendo una maestría en Educación, porque lo que quería hacer era justo cambiar algunos esquemas en la educación y poderlos incluir, porque él terminó. Entonces él decía, ella ponía su testimonio, dijo, él es mi hijo, y lo ponía recién graduado, y decía, no saben cuántas terapias pasamos, más de 10 psicólogos, o sea, hacía una numeralia, y entonces te empiezas a enganchar. Después veo Autismo de Padres para Padres y empiezo a ver los testimonios y las preguntas. Preguntas que yo me hice en un principio a mi hijo, e igual fue en el preescolar a los 3 años, pero hay una cosa que yo les quiero preguntar, ¿cómo se los dijeron? Porque siento que como no hablamos del tema, la gente no sabe cómo decírtelo. Claro. A mí no me dijeron que podía hacer eso. Me decían que Gabriel tenía problemas de conducta, que no obedecía. En la guardería me llegaron a decir las enfermeras que era un niño muy grosero y malo porque retaba, porque le hablaban y él nunca te veía los ojos, volteaba la cara. Y yo pensaba, no, es que mi hijo no es así, o sea, él no te reta, no voltea a verte porque reta, pero yo no sabía que era una parte de la condición. Claro. Fíjense, estando en unos medios de comunicación hay demasiada desinformación. Sí. Entonces, en la guardería pensaban que era un malcriado y que no obedecía y que retaba a la enfermera porque no lo volteaba a ver cuando lo regañaba. Pasa a primero y segundo de preescolar, y ahí Gabriel se la vivía abajo de una mesa, ¿no? De hecho, tengo todas sus fotos del día de pobrecito, tortura, del Día de Muertos, del día de Halloween y todo. Abajo de una mesa. Abajo de una Y mesa. que tú llegas con todas las ganas de de verle la verlo arriba y participación todo. lo ves ahí y dices, ¡ay! No, y aparte, las fotos que te los entregaban ya, porque no, pues pasa siempre un fotógrafo especial, ya sabes, te las venden en la escuela y todo. Todos los Yo niños quería así. cosas así, y Gabriel, no, pues abajo de la mesa, ¿no? Bueno, entonces me mandan llamar y miles, ya sabes, miles de llamadas, era la peor parte de mi vida, porque todos los días tenía que estar enfrentándome como a esa, como a la mirada inquisidora en el juicio de los directores del plantel y de los maestros, ¿no? Y te sentías culpable, ¿no? Y luego decían, pues, bueno, tomé cursos de paternidad efectiva. Dije, sí, ha de ser una mala Siempre madre. eres tú. Sí, entonces tomé el curso de paternidad efectiva y lo puse en marcha, ¿no? Según yo. Entonces pasó otro año y me decían, no, pues yo creo que el curso pues no funcionó, ¿no? Porque no, su hijo sigue igualito, ¿no? Ay, sí. Y lo peor del caso es que comparaban, porque tiene a su gemelo. Sí, Matías, pero como que me perdonaban la vida, ¿sabes? Pero no, señora, yo veo que usted hace mucho, está muy comprometida con sus hijos, porque pues Matías no tiene el mismo comportamiento. Yo creo que ha de ser otra cosa, ha de ser otra cosa. Qué angustia. Y ya agradezco, yo siento que todas las cosas en la vida pasan por algo. O sea, finalmente no me dieron la carta de reinscripción de Gabriel. O sea, dijeron, no es la escuela para Gabriel. O sea, lo que hemos enfrentado todos, no es la escuela para Gabriel, como quien dice, ya, no más, ¿no? Porque a veces mordía, y esa es otra cosa de las que no hablamos y nos da miedo hablar, de a veces de estas conductas que tienen y que pues tenemos que enfrentarlas y explicarles al mundo que no es personal, y que si tiene una crisis y de repente pega o empuja, no es contra ti, ni es por Claro, ti, claro. sino porque él está teniendo un momento de crisis, ¿no? Entonces decía, no, y pues él luego pega y muerde, ¿no? Y entonces pues los papás, ¿no? Se quejan.
Y yo decía, había otros niños con otros problemas, ¿no? Que de conducta, eso sí, de padres golpeadores, o sea, porque hay de todo en esta. Y yo decía, pero igual, o sea, pero ellos no importa, ¿no? Les importa y les incomoda a mi hijo. No, lloré, busqué a mi tía, que te digo, con esta condición de discapacidad, porque dije, tú me entiendes, tú seguramente fuiste discriminada, y lloré, lloré, lloré. Pero dije, pues nos vamos a hacer fuertes. Pero en ese momento pasas por muchas terapias porque nadie te dice, oiga, seguramente tiene esto, tiene autismo. Claro. Veamos. Y dentro de ese, como decía Bef al principio, si te dice autismo, también el rango de... Claro. Es enorme. Entonces, claro. bueno. Y entonces ya, tú ¿no? decías, Entonces pasó, ya llegué con una muy buena terapeuta, especialista en psicóloga especialista en conductas del autismo, TDA, ya sabes, todo, ¿no? Le hace y empezamos 8 sesiones, me piden permiso para grabarlo, para monitorearlo, yo sí, todo. Empieza, tardó un mes, tardó un mes Sí, eso en está- preguntar, o sea, todo eso, ¿no? Ya pasan y me pone, tiene trastornos del neurodesarrollo. Pues tú sabes qué sea eso. Ahora ya se llama así, trastornos del neurodesarrollo. Ya, ok, vamos a empezar, empezamos. Todavía yo después de eso me tardé como 2 meses en sentarme con Sandra y decirle, oye, ¿y qué es eso? Mi hijo es especial, ¿o qué es eso? ¿No? Y ya después me explicó muy bien, me dijo que era como un, bueno, así fue una forma muy sencilla, que es como te dicen, tienes una enfermedad en las vías respiratorias, y eso es todo, Todo, ¿no? claro. Puede ir desde una alergia, una gripita, luego una gripa mayor, una influenza, bronquitis, bronconeumonía, y ya, ¿no? Claro. Pulmonía. Dijo, así es, son las ramas del espectro autista. Gabriel está aquí, es funcional, muy funcional, ¿no? Pero está dentro del trastorno, vamos a hacer y es eso, ¿no? Pero también después de eso, no te quedas como ya, ¿no? Y buscas más. Y vas con neuropsiquiatras. Y entonces los conectan en los casos. Ay, no, es como todo El tubo eso. es la resonancia magnética. La resonancia todo, sí. magnética, los encefalogramas, los poliencefalogramas de toda la noche. Uy, Y vas así hasta Una que pesadilla. hasta que caes en la cuenta de la aceptación. ¿No, Fer? Fíjate que yo lo que creo es mucho del tema del diagnóstico. Digo, entre más certero sea, obviamente te permite tener un plan de vuelo, ¿no? Un plan de acción más concreto. Porque de repente nos perdemos en estos conceptos, ¿no? Trastorno generalizado del desarrollo, trastorno del espectro autista, TGD, ¿no? Sí. Y empiezas a vivir en un mar de clasificaciones, ¿no? Yo lo resumo a un tema de decir, ¿con qué tú como padre puedes vivir, ¿no? O sea, ¿con qué clasificación o concepto puedes tú vivir? Desde un TGD, un Asperger, un autismo, porque de repente, ¿no? Oye, es que mi hijo tiene autismo grado 2. Ajá, sí. ¿De cuántos te dijeron, no? Porque si son 8, pues no, o 10, Sí. pero si son 2, híjole, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver, y la aceptación para mí tiene que ver con eso, con qué puedes tú vivir, ¿no? O sea, con qué diagnóstico, con qué etiqueta, con qué clasificación estás tú. Ahora sí que en paz, ¿no? En paz mental, haciendo las paces con ese diagnóstico, decir, tengo que hacer algo, ¿no? Pero digo, Juan, te llamas, ¿no? O sea, al final del día la necesidad es exactamente la misma. Es un tema de inclusión, es un tema de empatía, es un tema de educación, es un tema de empoderamiento de los papás, de estar, machacarle, ¿no? Y de tratar de sacar lo mejor. Tienes que ser la mejor versión de ti mismo para que tu chavo sea la mejor versión de él, ¿no? Claro. Pero lo mismo pasa, y yo digo que como papá, ¿qué es lo que quiere un papá? Vida independiente y calidad de vida para sus hijos. Párale contar. Pues aquí también queremos exactamente lo mismo, el camino va a ser otro, ¿no? Y al final del día para mí es cómo promovemos esa calidad de vida, esa vida independiente, qué hacemos, porque la principal preocupación es qué va a ser de él cuando yo no esté, ¿no? Y que entonces yo lo resumo a 2 cosas que necesitamos los padres, esperanza y empoderamiento. ¿Con qué clasificación y con qué diagnóstico puedes tú vivir para estar lo suficientemente en paz con el tema, para actuar? ¿Cómo? Con lo que puedas, lo mejor que tienes, ¿no? Y con lo que tienes enfrente. Porque también mucho depende de las circunstancias. El otro día estaba en una conferencia y un papá estaba haciendo un ejemplo de una chava con síndrome de Down en un municipio de Baja California Sur, que tenía síndrome de Down y que la tenían de acomodadora en una tienda de autoservicio, ¿no? Y el papá estaba un poquito inquieto y un poquito, no digo traumado, pero sí inquieto de decir, pero es que esa niña necesita más oportunidades. Y le han preguntado a la niña, Claro. a lo mejor no necesita más, ¿no? Ernesto Reaño, un neurolingüista de Perú, en un libro escribe padrísimo que clasificamos la discapacidad como si esta no dependiera del entorno o las circunstancias donde se nace o se vive. La persona en el campo no necesita lo mismo que una persona en una gran ciudad, ¿no?
Y al final, para mí, la inclusión es una oportunidad para todos, ¿no? Para los abuelos, para los tíos, para Todos, los primos, todos para están los ahí. niños, para los maestros, para todos. Híjole, Yo quisiera espérame, ir- ve, vamos a hacer una pausa, es que está todo bien. Vamos a hacer Muy una bien. pausa y regresamos, pero tienes toda la razón. Yo les dejo con esta reflexión. A mí me cayeron tantos 20 cuando vi que la escuela de donde me habían sacado a Gabriel no era la escuela, efectivamente, no como dicho como ellos, era la escuela que yo quería, eran mis expectativas, era la escuela que para mí era la perfecta, no era la que hacía feliz a mi hijo. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Pepitas de las de perico. Nos estamos riendo porque pasa algo, y acababa de decir Gerardo que esta es una situación que enfrentan todos, ¿no? Los tíos, los amigos, las escuelas, pero ponía énfasis en la familia. Y cuando sucede algo así, cuando ya después del peregrinaje hay un diagnóstico, entonces empieza la famosa tía Lichita, la tía Bertita, don Manuel, que se fue al norte a comprar un veneno de víbora de cascabel para decirte que todo es solucionable. Es decir, parece que nunca se llega a, punto número uno, una aceptación. Decir, bueno, es esto, venga, yo lo quiero abrazar a ti y a tu niño y a tu niña. Y tú lo pones, Bef, aquí también. O sea, Hay una página donde están todas las cosas que nos dijeron. Bueno, hay una cuando nos habló una tía a decirnos que había un sacerdote con el don de la curación. Y aprovecho ahí, ¿no? O sea, no puedes curar una condición porque no es una enfermedad. Es como, te voy a curar las pecas, ¿no? O te voy a curar el asma. sí. Entonces, y la otra es donde todo el mundo te dice es que seguramente, a ver, te preguntan si te drogaste, si no te drogaste de joven, que si son muy raros en tu familia, que son muy raros en la de ella, que no le haces caso, que ella, no sé, que ella es muy aprensiva o no lo es. Es un bombardeo. De verdad, está la pareja y está María, y entonces ellos están de alguna manera percibiendo todo el entorno en donde le está diciendo, te drogaste mucho, te pusiste una vacuna, te sonaste durante el embarazo, o sea, son cosas absurdas. Pero o sea, yo suelen ser bien intencionadas, pero justo la misión de quienes somos cercanos a las personas con autismo es como informar. O sea, se sabe muy poco. Yo hasta antes de que naciera María, para mí autismo era Rain Man, era Sí. Dustin Hoffman, Sí. que además ni vi la película, nomás vi los cortos. Es buena. Es buena. Es buena. Pero llega un día una hermana de mi papá con su nieto y le dice, mira, porque viven en Barcelona, dice, es tu prima María, ella vive en su propio mundo, ¿no? Entonces ahí cuando tienes que decir, no, vive en el nuestro, lo vive de una manera diferente. Quería aprovechar también, ahora, antes el autismo decían esto, que si funcional, que si no funcional, que si el Asperger, que el grado tal y cual. Ahora y está todo fundido para los psiquiatras en una sola categoría, que es la de autismo. Entonces, si hay el drama de aquellos que antes llamaban, los artistas previamente conocidos como Asperger, tenían el drama de que todo el mundo asumía que tenían que ser genios, por ejemplo. Ah, claro. Ahora todo eso está en una sola categoría. Entonces, cuando te dicen es que el niño tiene Asperger, lo correcto es decir tiene autismo, del mismo modo que nos referimos a ellos como personas con autismo. Cuando tú dices autista, era una manera antigua como decirle mongol a alguien con síndrome de Down. O sea, se usó hace muchos años, pero es muy burdo, incluso muy violento. Todo esto creo que son cosas que, aprovechando estos espacios en los medios, se tienen que, pues tenemos que dar a conocer y finalmente, y creo que esta es otra que me parece muy importante, es una condición, no hay cura. O sea, si aparece alguien prometiéndole que el niño va a hablar, que va con alguna solución mágica, decías que te habían dicho darles pepitas de perico para que hablaras. Pepitas para... pero las obras del perico, que compraron un perico para Ajá. que mordiera las de estas y que eso se lo diera, que Ay, porque no, eso iba a es ser neta. cable. Y dices, Y a ti te decían Sí, que a mí les me dieras dijeron carne de conejo. que lo llevara allá a la marquesa y le dieran carne de conejo, porque el conejo le ayudaba y que le diera masajes en la cabecita. yo hubiera ido feliz porque a mí me encanta comer conejo. Yo también yo dije, vamos a la marquesa a divertirnos, pero no. Pero para mí lo importante es, en mi experiencia, no hay camino más certero, con todos sus defectos, que el conocimiento científico. Es decir, acérquese a un médico serio, a una institución Claro. seria. Habrá quien tenga mucha confianza en el pensamiento mágico, en brujos o chamanes o incluso sacerdotes, pero yo sugiero que si esa es su decisión, complemente con ello
pero vamos por el camino médico, por el camino del conocimiento Científico y basado en metódico, probado. No es infalible, esto es claro, y no tiene la ciencia respuestas concretas al autismo hoy en día, pero creo que es el camino más confiable de todos los que tenemos. Gerardo, tú antes de irnos al corte, estábamos platicando del tema y creo que en el corte del tema de la inclusión, pero ¿qué pasa cuando ese punto ni siquiera empieza por uno mismo? O no lo puedes decir a la familia, o te da pena, y como decías, luchas con la escuela y con la media sociedad, pero no eres capaz de enfrentarte y decirte. Y pasa muchísimo, ¿no? Yo creo que parte es por todo este tema de miedo, por este tema de culpabilidad también, y sobre todo por ese estigma social o ese tabú social, ¿no? Que hasta hace muy poco tiempo el tema pues, no era visto, o sea, más bien era no ligas a nadie, te lo van a etiquetar, ¿no? Y todos esos estigmas y esos tabús, no sabes la cantidad de casos de gente que dices que no estoy preparado yo para decirle a mi mamá, o no estoy preparado yo para decirle a mi papá que su nieto tiene autismo, ¿no? Uno de los primeros eventos que hice, una gente muy cercana a mí, prácticamente mi segundo papá, ¿no? Esposo de mi mamá, llegó y me dijo, oye, iba a ser un evento y me dijo, ¿y por qué el autismo? Y le dije, ¿sabes qué es el autismo? Y me dijo, no, y le dije, por eso, ¿no? O sea, tenemos que hablar del tema. ¿Cómo vamos a quejarnos? O lo que nos pasa es que nos quejamos porque de repente, como dice Daniel Comín, ¿no? Un especialista en el tema español, que dice, no voy a misa porque estoy cojo, pero voy a la cantina poco a poco, ¿no? Tenemos que empoderarnos y ser capaces de hablar del tema, porque no pasa nada. Y muchas veces lo que nos hace falta como papás es justo eso, alguien que te diga, no te preocupes, todo va a estar bien. Porque si llegamos a ese punto, entonces nosotros podemos hablar del tema. ¿Cómo vamos a lograr que un niño vaya incluido en una escuela regular, en donde quieras, ¿no? Si tú no eres capaz de decirle a tu propio entorno cercano, a tu familia, a los tíos. Y porque además está demostrado, y lo platicábamos ahorita de alguna manera, digo sin mencionarlo, pero cómo a través de la comprensión del entorno resulta que el niño está mejor, porque todo el mundo se desestresa, ¿no? Claro. Y todo el mundo ya nada más le baja las revoluciones y de repente qué raro, ¿no? Que en donde más lo comprenden y más lo entienden y más empáticos son con él, el niño está mejor. Yo digo, pues esto no es física cuántica, ¿no? Yo quiero presumir, María ahora está en la escolta, justo por el trabajo que hemos hecho de, claro, de inclusión, ¿no? Y además tiene luego problemas para seguir instrucciones, pero los demás niños la van llevando. Entonces esto significa que hay mucho para construir. Yo quisiera que hubiera un montón de escoltas en todo nuestro país donde haya niños con capacidades diferentes. Oye, pero ¿qué tal cuando te dicen va a participar en la escolta? No, bueno, dices, sí. ¿no? A ver cómo sale, vas así. Yo iba aterrado. Te pones hasta en la fila de atrás así para... Bueno, ¿no? yo que soy mamá aprensiva, estoy hasta adelante, casi viendo, sí, porque ya le dijeron también él tiene 6 años, va en escuela regular. Claro, como ustedes, yo creo que nos ha costado mucho trabajo, llevé videos, explicaciones, mucho de lo que he encontrado en Iluminemos de Azul y en Autismo de Padres para Padres, voy guardando y los voy subiendo. Se los di, una subdirectora de verdad muy empática, con muchas ganas de querer. La maestra que le tocó, no saben, sufrir al principio, no lo entendía, no me dijo que lo sacara de escuela, que mejor le diera una vida feliz porque él iba a sufrir. Inventó un diálogo que dije, si Gabriel ni habla, ¿cómo pudo decirle todo eso a la maestra? Una película de los 50. Exacto, ¿no? De que me dijo que él no era feliz porque su mamá quería que fuera lo que él no es. Ay, qué irresponsable vieja. Ay, afortunadamente se jubiló, ¿no? Pero al mes, era vieja guardia. Sí, y al mes. Entonces la subdirectora, que fue muy empática y que me pidió que le llevara todos los materiales para que en una junta de consejo técnico él se los presentara a otros maestros, que se queda con el grupo. No, la bendición. Gabriel ya participó en la ceremonia, diciendo de memoria una fecha, ¿no? Le tocaba justo el 21 de enero, ¿no? Nace Ignacio Allende, insurgente militar mexicano. Lo hizo con tal rectitud. Ay, güey, ahí te desmayas. No, bueno, sí, yo estaba ahí, exacto, pero yo enfrentito ahí, pues dije, no vayas. Y bueno, también me parece importante que nosotros estamos hablando ahora mismo del autismo, pero esto debe extender a todas las capacidades diferentes, síndrome de Down, trisomía 21, los poliomielitis, o los casos de dificultad motriz, y no solo niños, sino adultos y tercera edad. O sea, tenemos que construir juntos una sociedad más inclusiva. Yo tenemos que hacer un corte, pero quiero regresar también con el asunto. Hemos hablado de sus experiencias. ¿Qué le dirán ustedes a los papás? ¿Se vale enojarse? ¿Se vale llorar?
también se vale crear. No todos tenemos el talento de ver, pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer con eso tú como ser humano? ¿No? Sí. Para procesar todo esto y estar bien contigo mismo, tus propios enojos, tus culpas, y no callártelas, porque también existen. Hacemos una pausa y regresamos. Gracias a la gente que me apoyó en mis inicios. Gracias, Pepe Tabernero. Gracias, Miguel Cuerdo, por tu bondad, tu cariño hacia mí y por todo. Y ahora me voy a León, donde estáis vosotros, mi familia, a mis sobrinos, Michelle, Linda, Noé, Quique y Ángel Pepín. A mis hermanas, Maritere y María, Marijose, gracias por ser la mejor hermana del mundo y por querer y cuidar tanto a nuestros padres. Mami, gracias por darme la vida, gracias por dármelo todo, porque hiciste nacer en mí el amor hacia las artes y porque me enseñaste a ver la vida con los ojos de la inteligencia y del corazón. Te quiero todo. Don José Vidal Conde, mi padre, gracias por haber vivido, gracias por luchar tanto por mí, porque eras la persona con más ternura del planeta, sin pretenderlo, y porque con solo una sonrisa cambiabas y cambias el mundo. Queridos padres, a mí sí me gustaría tener un hijo como yo, porque tengo unos padres como vosotros. Muchísimas gracias. Yo no sé qué piensen ustedes, pero, o sea, no importa qué condición, si hay en la familia alguien con una condición especial, es un tema de vida, ser respetuosos con nuestros hijos, con las personas que amamos, ser amorosos, empáticos. Eso obviamente a mí me hizo llorar muchísimo, porque me encantaría que Gabriel pensara así de esa mamá. Y a veces pues me enojo, no sé si te pasa, Bebger, a veces no estás en tu mejor momento, a veces te desesperas, porque somos seres humanos y tenemos miedos, angustias, frustraciones. Pero eso me hace recordar, ahora que decimos de ver este tipo de películas, que finalmente es difusión. No sé si vieron la de Yo soy Sam y no soy terrorista. Claro. No sé si les pasa como papás, también se han aventado todas las películas referente al tema, incluso la del Contador con Ben Affleck, ¿no? Bueno, es que hay muchos, solo hay que estar ahí en el radar. Y en la de Yo soy Sam y no soy terrorista, a este chico, también con trastorno del espectro autista, es de niño, es una escuela, y como no atienden ni nada, lo corren y le dicen, ya me tienes harto. Está está también en el taller de ahí lo entretienen, vete a tu casa a matar moscas, ¿no? Aquí decimos en México a papar moscas, algo así. Y llega con la mamá y le dice, no entiendo, porque son muy literales, ¿no? Me dijeron que fuera a matar moscas, ¿qué es eso? Y la mamá, toda amorosa, ¿sabes? Empieza, yo te voy a enseñar cómo. Y se sienta y le empieza a hacer... Obviamente ni están las moscas, es así. Entonces el niño empieza y se empieza a tranquilizar. Y yo dije, ojalá todos tuviéramos tantita paciencia para educar con amor. Creatividad, ¿no? paciencia, sí. ¿Qué opinas, Gil? Hijo, me diste en el clavo de la paciencia, ¿no? Y claro que se vale llorar, claro que se vale mentar madres, se vale cuestionarte absolutamente todas tus creencias religiosas, filosóficas, ¿no? ¿Por qué yo? Tirarte al suelo, todo. Pero al final del día, lo que no se te debe olvidar es que ahí está, ¿no? Y se vale, y yo digo, bueno, en mi hambre, en mi dolor y en mis miedos mando yo, ¿no? Y el cómo afrontarlos, esas cosas, y pues que necesitas kilos y kilos y toneladas de paciencia para tratar de ser la mejor versión de ti mismo, ¿no? Cada quien lidia con su dolor y con sus miedos y con sus fantasmas lo mejor que puede, ¿no? Pero al final del día hay una persona que requiere de toda la paciencia, de todo el amor, de todo el cariño para ser la mejor versión de sí mismo, ¿no? 70 años después, lo que decía el doctor Spock, no el de Star Trek, sino el pedagogo, sigue siendo muy vigente como papá con niño con capacidades especiales o no. Confía en su intuición. Yo creo que la intuición del papá, los papás y las mamás, desde luego, suele ser bastante certera. Yo creo,
también si hablamos de empoderar a las personas con las capacidades diferentes, también los papás tienen que estar empoderados y de verdad, si conoces a alguien o eres cercano a alguien que tiene un hijo con cualquier capacidad diferente, lo mejor que puedes hacer es no opines, no opines, déjalo, respetar mucho las decisiones de los papás. Y si el papá decide mandarlo a un instituto, no sé, si decide mandar con un psiquiatra o si decide mandarlo con un psicólogo, es decir, respete ustedes, nada cae peor que alguien que opine sobre cómo quieres educar a tus hijos. Qué importante que digas eso, de verdad, o sea, porque la gente ante una situación así, yo no sé si se siente... Juzga, no sé si se siente muy ansioso, ¿no? Porque dice, híjole, ¿qué puedo hacer por esta persona? Respetar y no opines, ¿no? ¿Cómo estás tú? ¿O cómo estás tú? O sea... yo creo que parte también de la propia ansiedad del otro, que a lo mejor tiene a esos hijos perfectos, que seguramente van a ir a psicoanálisis 20 años después, ¿no? Sí. Porque los están chingando. Yo sé lo más que he aprendido. Hagas lo que hagas, Te van a odiar a los 15. Y 20 años después van a necesitar horas de terapia. Sí, ¿no? Hagas lo que hagas. Y te vas a equivocar como papá. 100%. ¿no? Entonces, bueno, pero sí, eso es un punto bien importante que hemos aprendido. No, opines. además no todos somos Job, como en el libro bíblico. O sea, no todos tenemos la interesa de que te caiga todo el mundo encima y no reniegues, ¿no? Y estés con una sonrisa Sí, y no, diciendo, exacto. wow, ¿no? Como dice Miguel Gallardo, si fuera tan mágico, iríamos por la vida deseando a todo el mundo autismo. Si fuera una bendición, oye, que Sí, tengas un hijo claro, con autismo, claro. buenas tardes. No, tampoco, ¿no? No, O sea, claro. pero para mí el tema es, y parte ahorita de lo que decía Fabi, del grupo que hemos creado de esta comunidad, es el darte cuenta que no estás solo y que no estás loco. Y que no eres un... Oye, ¿y no te pasa que somos más? Yo creo que ya somos más, como que no nos han contado bien. Lo abrimos con una expectativa de tener, pues a lo mejor un grupo de 120 familiares. Vamos como en 4,000 y cacho, la última ¿Qué? vez que chequé. O Sí. sea, ha sido un fenómeno para mí muy positivo en el hecho de decir, compartamos esas experiencias. Porque el platicar con Beth me empodera a mí. Y si yo lo puedo empoderar con algún comentario también. ¿Qué te sirvió? ¿Qué no te funcionó? No estoy loco, no estoy solo. Y no soy malo. Estoy viendo esto, no Exacto. manches. Y de repente te sale alguien que dice yo también y dices, ay, güey, no estoy loco. ¿no? Híjole, tenemos que hacer una pausa. ¿Por qué se va tan pronto este programa? No, porque aparte hay comentarios. Para regresar. Sí, Aide González y Bianca73 dice, hola, Fabiola, fíjate que tu servidora, o sea, Aide González y Bianca73, tenemos un pequeño con autismo. Si en algo pudiéramos contribuir a la difusión del trastorno, estamos a tus órdenes. Para nada con fines, más bien todo con fines personales, solamente queremos ser más voces. Que vengan Pues al qué programa buena. en 2 semanas, que nos manden sus datos. Y luego otro, Francis Saavedra, justo dice, la discapacidad, cualquiera que sea, es la oportunidad de evolucionar socialmente. Es muy difícil aceptar que no somos los únicos en el mundo y que como sociedad debemos convivir unos con otros a pesar de nuestras diferentes capacidades. Híjole, vamos a hacer una pausa y regresamos, no le cambie. Decíamos en el corte que además, para toda la gente que de pronto juzga, opina, siente que es superior, no estamos exentos de una discapacidad a futuro. Tú decías, ¿son capacidades temporales o cómo? La capacidad es una etapa temporal de la vida. La capacidad, sí, exactamente. Entonces no seamos discapacitados emocionales para juzgar, opinar, tratar mal, avergonzarnos de cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad. En este programa estábamos hablando del autismo. Este libro lo pueden encontrar en todas partes ya, habla María, que es un libro que tiene, me imagino, muchos ecos, ¿no? No es nada más una extraordinaria novela gráfica, digamos, visualmente, sino que te sigue dando vueltas y aparte te va a ir hablando mucha gente durante muchos años. Me ha pasado. Ya te pasó. Yo, sabes que como es tan personal, dudaba en publicarla, pero después pensé que a mí me hubiera gustado encontrarme un testimonio así cuando andaba justo en... Entonces, para mí es una carta de amor y esperanza a los papás de cualquier niño o niña con capacidades diferentes. ¿Dónde te pueden encontrar a ti toda la gente que se interesa nada más para ayudar, no nada más para testimonio, sino para ayudar? En Facebook como Iluminemos de Azul, en Twitter Iluminemos de Iluminemos de Azul y en nuestra página de internet. Y yo digo que entre más voces y más, ahora sí que entre más pericos, más ruido hacemos, ¿no? Y que necesitamos mucho del apoyo de la sociedad en general, no solo de los papás, para alzar la voz. O sea, las causas necesitan primero ser visibles, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar del tema si no es visible? ¿no? Claro. O sea, de que Bef haya publicado esta
novela tan genial, pues no es una cuestión de coincidencia o casualidad, ¿no? O sea, lo dijo ahorita, es una forma de pagarlo hacia adelante, ¿no? A mí me hizo falta. Yo digo, en parte, pues fundamos Iluminado Azul porque a mí me hizo falta ese empoderamiento, esa esperanza, ese tener algo en donde me dijeran, tranquilo, va a estar bien, no pasa nada, ¿no? O sea, no estás solo, y que entre más activistas seamos, pues mucho mejor, ¿no? Y tú, Mariana, hace ratito preguntabas que desde el punto de vista de papás, ¿qué les dirían a otros papás? Y justo esto, que entren, o sea, que compren la novela para los que, justo en la página que les platico de Autismo de Padres para Padres, hay muchas personas que están entrando nuevas y que dicen, acaban de diagnosticarnos y mi hijo tiene 2 años, ¿no? Muy pequeños. Empiecen a leerlo, los que ya tenemos niños con 9, 10, 9, 6... podemos decirle lo que ya pasamos de los 2 que ustedes diagnosticaron a los 6. Claro. Y yo estoy ahí clavadísimo porque hay con 11, 12, 14, los que ya terminaron lo que les platico estas carreras, y hay una esperanza. Por eso sí quiero reconocer el trabajo que ustedes hicieron, porque yo los conocí a ti por Mariana H., que es una hermosa y que me lo prestó y me dijo, te lo presto y me lo regresas porque así lo firmado. hice, está firmado. Y bueno, a ti, Ger, porque en mis momentos de más angustia ponía tus videos, de verdad, me acompañaban. Y por eso también soy una igualada y te digo, Ger, como si las conociéramos, pero, No eres igual. pero sí pasa. Y entonces yo oía, escuchaba y le decía, mamá, mira, y le pasaba el video. Y a mi familia, a los que te acompañan, y escuchen y vean. Y cuando alguien puso ahí, oigan, ¿qué pasa? Mi hijo llora horrible, terrible, cuando le cortan el cabello, no sé, entre crisis, tú ya empiezas a decirle, no te preocupes, todos pasamos por eso. Hoy Gabriel tiene 6 años y ya no llora en la peluquería. Otros cuando las cortaban las uñas. Entonces es un acompañamiento tan bonito. Ya come más cosas. Ya come más cosas. Y me encanta, ¿sabes qué? Eso lo tengo que reconocer. La conciencia y el compromiso de todos los padres, porque cuando preguntamos todos, porque yo me atrevía, mi primer post fue con tanto miedo a preguntar de los medicamentos, ¿no sabes? Con una angustia, y entonces empecé a leer. Todo el mundo te dice, como veas, a mí me ha ido así, siempre te dicen, consulta a tu médico, consulta a tu pediatra, no vayas con un Y sabes que eso me ha encantado de esa página, Ger. Quiero agradecerte públicamente este gran esfuerzo. Chequen, métanse a la página de Iluminemos de Azul, ya se conocen. Cuando yo les dije, ve, porque va a venir, no, pues nos conocemos. Hemos creado una gran comunidad a través de las redes, pero métanse a la página, hay muchas actividades, hay constantemente películas con inclusión, justamente con moderadas las luces, los sonidos. Fuimos a ver Vaselina, ¿no? Inclusión.